así que es importante que estén ahí bien concentraditos. Bueno, chiquillos, bienvenidos ya a la tercera clase de la fase 3. Ya estamos casi en la mitad de esta fase. Como les mencionaba ya en las clases anteriores, estamos en la unidad de un repaso de economía a raíz de este cambio que tuvimos en el temario, ¿cierto?, de la PSU de historia de lo que viene este año. ¿Sí? Estamos repasando contenidos que hayan quedado más débiles, lo estamos viendo en esta ocasión. Y la clase de hoy, nuestro tema es la inversión y el ahorro. Yo sé que son palabras conocidas, yo sé que son palabras que hemos escuchado antes, y por lo mismo, nuestro objetivo de aprendizaje es caracterizar instrumentos financieros de inversión y de ahorro para evaluar los beneficios y los riesgos que tienen este tipo de instrumentos. Bueno, ya me conocen también, ¿cierto? Lo hemos visto antes, mi nombre es Fernanda Ávila, y hoy ya estamos a 1 de julio. Junio se pasó volando con esto de la cuarentena, no se sintió nada. Bueno, entonces, como les decía, el tema de la clase es inversión y ahorro. Entonces quiero saber, para ustedes, ¿qué significa invertir y a qué lo asocian? Porque invertir es una palabra común, la escuchamos siempre en la tele, como que siempre está sonando, pero ¿qué es invertir para ustedes? El aumento, en este caso que estamos viendo con lo económico, el aumento económico que uno tiene. Al momento de invertir uno va generando más dinero. Ya, súper, por ahí va la cosa. Y si yo les y ahorrar, ¿cuál es la diferencia entonces? Como decía bien la Isi, invertir es como cuando uno va juntando este dinero, ¿cierto? Lo va como usando en algo. El ahorrar, ¿cuándo lo veo yo en la vida cotidiana? O sea, al acumular dinero, Ya, simplemente. ¿en qué sentido, Daniel? Como dame un ejemplo, así de la vida cotidiana. Como por ejemplo, mi mamá me da una mesada, digamos, no sé, 5 lucas, y yo voy ¿Ya? juntando esa plata, y al final eso se convierte en un ahorro. Exacto, súper bien. Es como una camita de dinero, ¿cierto? Que yo voy juntando de a poquito y que después yo lo puedo usar para lo que yo quiera. Entonces, inversión y ahorro. Yo creo que los conceptos están claros, solamente falta ya la parte más teórica. ¿Cuál sería la diferencia entonces para ustedes entre esos dos conceptos, entre la inversión y el ahorro? Porque lo estamos viendo juntos en esta clase, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos Que en el conceptos? caso del ahorro no se utiliza con un fin como exclusivo, pues, sino que se va juntando para un objetivo. Mientras tanto que la inversión sí tiene como un momento exacto en donde la plata sí se va a utilizar y el ahorro no va a ser tan extenso como puede ser en el caso de que tenga una libreta guardada dinero y no lo invierta. Ya, puede ir por ahí la cosa, buena idea. Profe, Dígame. y también que el ahorro es lo más seguro, pero también tiene un crecimiento que a comparación de la inversión es mucho menor, porque la inversión suele ser más como peligrosa, pero también uno puede como obtener más ganancias a comparación de lo que uno podría obtener solo ahorrando. Excelente, a eso quería llegar. Como finalmente los riesgos que implican, ¿cierto? Porque claro, los dos nos permiten tener como una especie de base económica, como de colchoncito en caso de, ¿cierto? Uno siempre tiene una platita guardada, pero los riesgos que van a implicar este tipo de instrumentos son distintos. Súper bien. Entonces, chiquillos, para ir retomando un poco lo que habíamos visto en la clase pasada, cuando hablábamos del mercado, ¿cierto? Y cómo funciona esta idea en que supuestamente hay una mano invisible que lo regula todo y que también tiene mucho que ver con los sistemas económicos de cada país, ¿cierto? Hablamos del capitalista, del mixto, del central planificado, ¿se acuerdan? También hay otro tipo de fenómenos económicos que son transversales, ¿cierto?, a cualquier tipo de sistema económico. O sea, estos tres nombres que están ahí pueden ocurrir en cualquier sistema. No necesariamente es exclusivo del capitalismo o del mixto, por ejemplo. Pueden pasar en todos. Y sé que también les deben sonar las palabras. La inflación, ¿cierto?, que yo creo que es la que más suena desafortunadamente. La devaluación, que no es algo tan común, pero pasa. Y la deflación. Son tres fenómenos que se producen precisamente porque nuestra economía es así, ¿cierto? Como hay oferta y demanda, siempre está variando, nunca está estable, no es fácil encontrar el equilibrio. Entonces, en el caso de, voy a cerrar esta lista porque me distraigo, ahí sí. En el caso de la inflación, tenemos que, ¿cierto?,
incremento, perdón, sostenido de los precios. O sea, esta idea de que siempre, siempre están subiendo, ¿cierto? Y es porque, en primer lugar, el dinero pierde valor o disminuye la capacidad de adquisición. Entonces, por ejemplo, bueno, les voy a mostrar un ejemplo después, pero quiero que ustedes me lo expliquen. Durante la pandemia han habido muchos tipos de bienes, ¿cierto? Como por, no sé, el cloro, las toallitas húmedas, ¿cierto? Que es tanta la demanda y finalmente, ¿qué es lo que hacen? Es inflar los precios. Tiene la misma calidad del producto, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, pero como hay tanta demanda, el precio puede subir al doble, triple, y ahí el mercado, como ustedes saben, juega. Y finalmente uno, ante la necesidad, lo compra igual. A eso se refiere la inflación. Y también, como dice en el segundo punto, es cuando el dinero pierde valor. Ocurre en muchos países, o ha ocurrido en el caso de Chile también. Argentina es un caso muy cercano que ha estado constantemente con este periodo de inflación, en donde el dinero ha perdido mucho valor. De hecho, no sé si usted, alguno ha viajado a Argentina en algún momento, pero el peso argentino, por ejemplo, durante un momento costaba, no sé, 150 pesos chilenos, equivalía a un peso argentino. Ahora ese mismo peso argentino vale 30 pesos chilenos. O sea, disminuyó mucho el precio del peso argentino. Y a raíz de lo mismo, los valores de las cosas, de los bienes en Argentina son muy caras, porque el peso está muy devaluado. Entonces, ahí está el juego que se produce con la inflación. O sea, el precio está infladísimo, está súper gordito. Y eso es por esta idea del desequilibrio entre la demanda y la oferta, ¿cierto? Entonces, le vamos a preguntar al Bastián que vi por ahí. Al Diego, perdón. Al Bastián no lo he visto en clase ahora que me acuerdo. Al Diego, ayúdame con el ejemplo. Tenemos ahí un alcohol gel, ¿cierto? Chiquitito, estos que uno andaba trayendo en la mochila en caso de alguna cosita. Y tenemos ahí que el precio del alcohol gel en el 2019 era de 490 pesos. Esto lo busqué, está certificado estos precios, no estoy mintiendo. Y el año 2020, ahora, si uno se mete a buscarle el precio de esta cosa en una farmacia, sale 1.200 pesos el mismo producto. ¿Por qué se produce esto? Porque el mercado aprovecha la demanda Ya, dale más vuelta a la idea. y que a más demanda, mayor el precio, pues si al final el precio se le da por la cantidad de demanda que obtiene el producto. Exacto. Entonces, ¿se puede decir que este precio está inflado? Sí, 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 todo el rato. Está súper inflado, porque el mismo producto no ha variado nada en su composición, es exactamente el mismo producto, pero como hay tanta demanda, tal como decía el Diego, lo pueden subir. Y de hecho aquí lo subieron el doble, ¿cierto? Casi el triple. O sea, a eso se refiere la inflación. Ahora, la devaluación, por otro lado, ¿cierto? Es cuando cae el valor de la moneda y el producto, ¿cierto? A diferencia, se vuelve mucho más barato. Y eso es por la falta de demanda o por la falta de desconfianza en una moneda, ¿cierto? En una economía local. Y esto obviamente también encarece el costo de vida porque tiene relación con que los productos de menos necesidad o que menos vamos a necesitar van a disminuir mucho el costo, pero los que más vamos a necesitar van a subir mucho el costo. Entonces, hay otro ejemplo. ¿A qué le pedimos? Vamos a pedirle a la Génesis. Génesis, ayúdame con ese ejemplo. Puse un ejemplo súper ridículo en realidad, pero nos va a ayudar a servir. Yo aquí tengo un selfie stick. Este palito, ¿cierto? Para sacarme selfies, para cuando uno va de vacaciones, se quiere sacar una foto grupal. En el 2019, este palito, ¿cierto? Este instrumento costaba 10.000 pesos. Me faltó un cero al final. Y este mismo palito selfie, ¿cierto? Ahora lo encontramos a 2.990 pesos. ¿Por qué se provoca esto? ¿Dónde está el juego? Porque ya no tiene demanda en el mercado. Antes, en el 2019, la gente viajaba y turisteaba y usaba el selfie así para tomarse fotos panorámicas, por así decirlo. Y pues actualmente, ¿cómo van a estar saliendo si hay una pandemia? Y lo más importante sería como el ejemplo anterior, que es con el alcohol gel, que es el que más incrementa porque tiene mayor demanda. Pero este objeto, ya como no tiene demanda, le bajan el precio para que la gente en alguna oportunidad lo vea, diga, mira, esto lo tenían en 10.000, ahora lo tienen en 2.990. Y no sé, creo que sí funciona.
Súper bien, súper. Y de hecho, esta misma idea también de bajarle el precio es decir, bueno, no lo necesito, pero quizá en algún momento sí lo voy a necesitar, está barato, entonces igual me lo puedo comprar. Como que también apunta a eso, como a que el mercado de este producto, ¿cierto?, no caiga completamente, yo pueda seguir comprando, aunque obviamente la demanda es mucho menor. Es como lo que decíamos en la clase anterior con los trajes de baño, ¿cierto? Probablemente en este momento nadie quiera comprarse un traje de baño, pero si uno ve un traje de baño a 1.000 pesos, uno dice, igual lo pienso, ¿cierto? Igual no es mala idea, por lo barato. Y el tercer fenómeno asociado es la deflación. Pero aquí la diferencia está en que la deflación ya es un descenso global de precios. No solamente ocurre en una economía o en un país determinado, sino que ocurre ya en una escala más internacional, ¿cierto? Y es cuando la oferta de un bien o un servicio es mayor que la demanda. O sea, hay muchos productos y muy poca gente lo necesita. A eso apunta la deflación. Y también lo que ocurre con la deflación es que se da durante un periodo prolongado, o sea, puede pasar 6 meses con esta caída, ¿cierto?, a nivel global, y eso ya se le llama deflación. Y en este caso, se los explico yo, ha ocurrido durante la pandemia, porque la pandemia obviamente ha hecho que la economía varíe demasiado y probablemente va a seguir haciéndolo, es la benzina. ¿Por qué creen ustedes que la benzina, imagínense, ni siquiera ha pasado un año, son una cierta cantidad de meses, ¿por qué creen que ha bajado tanto el costo de la benzina? ¿A qué se deberá? Por- Porque ya no se utilizan tanto los autos. Exacto, ¿cierto? Estamos todos encerrados, son pocas las personas o menos las personas que tienen que salir. Entonces, a raíz de lo mismo, el costo de la benzina cae. Y no cae solo en Chile, sino que cae en el mundo. Y de hecho, yo no sé si alguno estuvo al tanto, pero en un momento, creo que fue en mayo, el precio del petróleo estaba así como peso cero, porque nadie estaba comprando petróleo. O sea, como que casi era como regalable el petróleo. Y eso pasó por lo mismo, porque como la cantidad de personas que estaban comprando, ¿cierto? La demanda era tan poca y la oferta era tanta, porque ellos seguían produciendo, que ya no tenían dónde almacenar. Entonces, a raíz de lo mismo, el costo disminuye. De hecho, esta caída en la benzina no había sido tan grande o tan significativa hace muchos años. Y eso se da por un proceso de deflación. A eso nos referimos. Entonces ahora ya yendo hacia el otro punto con el tema de la inversión y el ahorro, que era lo que quería llegar, tenemos que entender que cuando hablamos de ahorro, hablamos de inversión, estamos hablando de dinero, ¿cierto? Y el dinero pasó a ser un bien importante desde el siglo XX principalmente, o del siglo XIX, cuando se comienzan a generar estos procesos de industrialización, ¿cierto? Y cuando ya nosotros trabajamos a cambio de un retroactivo, ¿cierto? De alguna ganancia que va a pasar a ser el dinero, ¿cierto? Ya no es simplemente una cosa de trueque, donde yo intercambio bienes, ¿cierto? O productos, o servicios, sino que ahora el mundo se mueve por el tema del dinero. Y bueno, y de ahí sabemos, ¿cierto?, que el dinero, por alguna extraña razón, cada vez se ha hecho más importante, cada vez como que tiene más peso en la vida de las personas. Entonces, actualmente tenemos dos formas de pagar, ¿cierto? Sabemos que el dinero, sobre todo en este siglo XXI, es cada vez más virtual, es como más invisible. Antes el tema de la moneda era súper normal, esta idea de comprar con moneda, de comprar con billetes. Ahora no sé, uno puede sacar la cuenta RUT, uno puede pagar un cheque, uno tiene las tarjetas, o uno deposita, ¿cierto? Como que hay formas más virtuales y más invisibles de mover el dinero. Entonces, ahí es que salen los dos métodos más utilizados a nivel económico y también a nivel Chile, ¿cierto? Que primero es pagar al contado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pago con el dinero que yo tengo, ¿cierto? Con el dinero propio. Y ahí puede ser de distintas maneras. Puede ser dinero en efectivo, que es la forma tradicional, ¿cierto? Como que, no sé, yo voy a comprar un chocolate que vale 300 pesos, yo le pago 3 moneditas de 100 a la vecina, ¿cierto? O no sé, ahí como la parte más tradicional. Yo puedo pagar en un cheque, ¿cierto? Que lo que hace finalmente el cheque es representar mi dinero en un papel, y esa persona tiene que ir al banco y el dinero que yo tenía se va a descontar, pero es mi dinero. O lo que más hemos usado en este último tiempo de pandemia, que es la tarjeta de débito, que es la tarjeta, ¿cierto?, en donde yo tengo todo mi dinero virtual o invisible, por decirlo de alguna manera, y yo la puedo ir sacando de ahí. O sea, ya no necesito esta transacción física, por decirlo de alguna manera. Y también existe otra forma, otro método de pago, que es el crédito.
y que ahí ya involucra otro tipo de compra, ¿cierto? Porque es un dinero prestado, no es un dinero propio. Y ese dinero prestado puede ser a través de una tarjeta de crédito, que puede ser de un banco, por ejemplo, si yo tengo una tarjeta de crédito del Banco de Chile, o puedo tener una tarjeta de crédito de Falabella, por ejemplo. Puede ser comercial o bancario. O también puede ser un préstamo, en este caso, que yo le puedo pedir a un banco o a una casa comercial de que me preste cierta plata para yo poder comprar. Pero obviamente sabemos que cuando yo pago en crédito hay un interés de por medio. Me van a tener que cobrar luego, ¿cierto?, un interés por haberme prestado esto. Ustedes saben aquí que la solidaridad de las casas comerciales y los bancos no aplica. Entonces, de aquí ya llegando al tema central de la clase, tenemos dos fenómenos también asociados al dinero que tienen relación con guardar dinero o con cómo solicitar dinero cuando yo no lo tengo. Y de hecho, la relevancia que tiene esto en el contexto de pandemia es grande, ¿cierto? Yo creo que han sido muchas las familias o muchas las personas que han tenido que usar sus ahorros, ¿cierto? Que no todos pueden ahorrar, y otras muchas han tenido que endeudar a raíz de todo lo que ha generado la pandemia. Esperen, voy a correr esta cosita porque no le veis. Entonces, el ahorro, tal como lo dijo la ICI en un momento, es guardar recursos para un gasto futuro. Y uno por lo general ahorra, o sea, no necesariamente se ahorra con un propósito en particular, no es como que yo digo, ay, voy a ahorrar para mis vacaciones, sino que de pronto uno puede ahorrar simplemente para tener un dinero en caso de alguna oportunidad imprevista, ¿cierto? De eso se refiere el ahorro. Antes, ¿cierto? Nuestra abuelita, nuestros papás, no sé, el ahorro era guardar la platita abajo del colchón. Era ese como su método. Pero también, ¿cierto? Sabemos que hay otro tipo de métodos que ya tienen relación con entidades bancarias que nos van a ir dejando ciertas ganancias, como nos dijo el Daniel en su momento. Entonces, por otro lado, tenemos el endeudamiento. Y el endeudamiento ya es otro tema. Porque ¿a qué se refiere el endeudamiento? Que ya no es plata que yo tengo, ¿cierto? Sino que es plata que yo pido. Y como yo pido plata, como les comentaba recién, va asociado a una tasa de interés, a un porcentaje, ¿cierto? Que va a depender del banco, de la entidad que me preste la plata, cuánto me va a cobrar de interés. Entonces, si yo quisiera en este momento, por ejemplo, si yo necesitara, no sé, me dio coronavirus, necesito hospitalizarme. Yo ahora no tengo plata para llegar y decir, no, tome, yo lo pago al tiro, probablemente, ¿cierto? Porque está súper caro todo lo que es el tema de la salud. Entonces, probablemente yo me voy a tener que endeudar, pero depende con quién, a quién yo le pida el dinero, ¿cierto? Es cuál tasa de interés me va a cobrar. Quizá alguien me va a decir, no, yo te voy a cobrar solo el 5% de interés, otro me va a decir, no, yo te pido el 3, yo te pido el 1, yo te pido el 20, y así es como uno tiene que ir cotizando, ¿cierto? Y ver qué es lo que más me conviene en ese sentido. Y además de la tasa de interés, uno tiene que pagar además la CAE, o en la carga anual equivalente, que está asociada a seguros, intereses, impuestos, u otro tipo de cosas que van como amarraditas al crédito o al préstamo que a mí me van a hacer. Entonces, ¿qué se refiere a eso? Como por ejemplo, ya yo pedí 2 millones de pesos, estos 2 millones de pesos los voy a pagar en 10 cuotas, entonces yo pedí 10 millones de pesos, pero finalmente voy a tener que pagar 13 porque hay 3 millones ahí que corresponden a la CAE, ¿cierto? Al interés y todo lo demás. O sea, endeudarse o pedir un crédito, ¿cierto? Siempre va a salir un poco más caro de lo que yo estoy pidiendo realmente. No existe como este 0% de interés, nunca. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento en que uno se vaya a endeudar, ¿cierto? Porque hay situaciones en donde tenemos que endeudarnos. Probablemente si alguno vaya a querer ir a la universidad en el próximo año o en el futuro, no sé, o en algún instituto, uno va a tener que evaluar, ¿cierto?, la forma de endeudarse menos. Todos caímos en lo mismo, lamentablemente. Entonces, aquí tenemos una tablita. Quiero que la analicen bien, vayan fijándose que las categorías, ¿cierto?, corresponden al tamaño del hogar, la cantidad de personas que hay en el hogar, ¿cierto?, al decil de ingreso. Los deciles de ingreso tienen que ver como con la cantidad de dinero que hay por casa, al tramo de edad, cuánto es como el porcentaje de edad o la equivalencia de edad que hay por familia, y el nivel de educación. Vayan fijándose en eso y fíjense en el ahorro que van haciendo de acuerdo a esos criterios que están al ladito. Mírenla 2 minutitos y analícenla un poco, a ver si algo les llama la atención de eso.
¿Estamos? ¿Se alcanzan a sacar algunas conclusiones con la tablita? Pensemos que igual es una tabla antigua, es del 2014, probablemente han pasado 6 años, ya han cambiado algunas cosas. Pero quiero que me vayan ayudando a resolver algunas cositas. Vamos a preguntarle a la Helen. Helen, ayúdame con esto. La primera pregunta. ¿Qué grupo etario, o sea, qué tramo de edad es el que más ahorra, de acuerdo a esta tabla? El 1 y el 2. O sea, el 3 al 4. Pero, ojo, tramo de edad, ese que está aquí. ¿Cuál de esos grupos es el que más ahorra? Ahí está el porcentaje de ahorro. 50-64. Exacto. ¿Por qué crees tú que la gente entre 50 y 64 años es la que más ahorra? Dependiendo del, ¿cómo se llama? De lo que quieren hacer. Por ejemplo, a esa edad le va a costar más poder ahorrar, entonces como que guardan más en caso de cualquier cosa, en caso de una enfermedad, en caso de un supuesto, ¿cómo se llama? Caso que le puede pasar. Ya, puede ser por ahí. Bien. ¿Qué me dice el Miguel sobre eso? ¿Por qué crees tú, Miguel, que la gente de 50 a 64 años es la que más ahorra? Porque no hay mucho que gastar a esa edad, o no sé. Piensa, piensa. Cuando estamos llegando a los 60, ¿qué está por pasar cuando llegamos a los 60? La jubilación, Por ahí está. ¿Qué pasa? ¿Cómo son las jubilaciones en Chile? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Son más o menos penca, Malas. malas. malas? ¿Cierto? Mala. Entonces, ¿qué pasa con la gente una vez que se da cuenta de que está llegando al año de jubilación y que su jubilación va a ser muy mala? ¿Qué es lo que tratan de hacer? Ahorran porque saben que después no van a tener una oportunidad laboral. Exacto. Entonces, como uno como que se hace consciente, ¿cierto?, de que está llegando el momento en donde ya no vas a poder seguir trabajando o donde ya las opciones de trabajo por tu edad son muy bajas, probablemente la gente de esa edad empieza a ahorrar por eso. Y no quiere decir necesariamente que en esa edad ganen más plata ni nada por el estilo, sino que finalmente como las necesidades hacen que la gente sea más consciente y comience a ahorrar de otra manera, ¿cierto? Por ahí va la cosa. Ahora, la segunda pregunta, vamos a preguntarle, ¿a quién le podemos preguntar que no hemos hablado? A la Loreto, porque está ahí la Loreto. Lore, ¿de cuántos integrantes son las familias que más ahorran? De 3 a 4, ¿Por qué serán de 3 a 4 las que más ahorran? ¿Por qué creen? porque como son más personas, tienen que evaluar que son más pocas que alimentar, hay que ahorrar más dinero porque si falta para un insumo básico o para ir a la salud no va a alcanzar. Por eso, Va por ahí la cosa también. Y de hecho, si vemos que son como 3 a 4 personas, probablemente hayan hijos de por medio, ¿cierto? Y cuando uno ya tiene hijos, tiene otro tipo de preocupaciones también, ¿cierto? Que después vaya al colegio, que ya así mirando muy a largo plazo, que uno piensa en ahorrar para que vaya a la universidad o algo por el estilo. O sea, hay otro tipo de cosas. Pero insisto, no necesariamente significa que en ese tiempo o en esa cantidad de personas por casa haya más plata, ¿cierto? De repente pueden ser, si por la familia cuica son como 10 personas y tiene mucha plata, ¿cierto? Y de repente hay familias que son 2 personas y hay muy poquitas. Entonces, no tiene relación directa con eso. Y ahora, ¿qué les permite inferir la tabla? Pero en cuanto al nivel de educación, a mí me llama mucho la atención la última parte de esa tablita. ¿Qué relación tiene el nivel de educación con el ahorro? ¿Qué pasa ahí? Como ahorro y nivel de educación. Es que es algo completamente proporcional porque dependiendo de la educación que o sea, del nivel de educación que uno recibe, que también depende mucho del nivel económico que uno tiene, uno también obtiene todos estos conocimientos económicos dependiendo de cuánta plata uno tenga o de dónde estudió. Exacto. Entonces uno, al no tener esos conocimientos cuando crece, uno o no sabe ahorrar o no sabe invertir o simplemente no ahorra y se deja llevar, por así decirlo, por la marea nomás económica. Claro, súper bien, Daniel, te lo agradezco.
Y también tiene relación con que finalmente, si yo, por ejemplo, solamente me quedé con la enseñanza básica, probablemente yo no voy a poder optar a los mismos trabajos que una persona que, por ejemplo, hizo un posgrado, que es, de, no sé, magíster en, no sé, educación. Una persona que hace un magíster, ¿cierto? Tiene muchas más opciones de ganar mucha más plata. Entonces, no necesariamente, o sea, tiene mucha relación con que uno igual, mientras más educación recibe, mejor sabe usar su plata o cuidarla, en ese sentido, pero también con que mientras más educación yo recibo, más opciones de ganar plata tengo. Entonces, no pensemos que cuando uno estudia, ¿cierto? O continúa estudiando, es para eso. Uno no es como que, ay, voy a ser doctora en historia porque quiero leer. No, uno también lo hace porque, bueno, quiere hacer un libro o algo por el estilo, pero también hay un tema económico de por medio, de la estabilidad, que tenía relación con las necesidades que vimos en la primera clase. Entonces, mis chiquillos, en relación con la inversión y el ahorro, ¿cierto? Y con toda la inestabilidad que rodea a la economía y al mercado, siempre, siempre pasa, pero ahora yo creo que estamos en un momento en donde ha quedado expuesta la inestabilidad que tiene la economía, ¿cierto? Esta idea del desbalance, es que los instrumentos financieros y de ahorro han estado súper en boga, han salido mucho a la luz. Entonces, cuando hablamos de instrumentos de ahorro, nos referimos a los 4 primeros que están ahí como en esas cositas de color. El primero que se puede ser el ahorro previsional obligatorio, que a uno se lo descuentan de su planilla de trabajo, siempre, ¿ya? En este caso puede ser el equivalente, por ejemplo, al seguro de cesantía, que a uno constantemente de su sueldo, ¿cierto?, le quitan un porcentaje para que en el caso que tú quedes cesante, tú tengas una pequeña bolsita de estabilidad económica, ¿cierto?, por un tiempo. O lo que corresponde también a la salud, ¿cierto? O a la jubilación, que también son como ahorros previsionales para el futuro, ¿cierto? Que en algún momento yo los voy a usar. Obviamente, como esos ahorros están a cargo de una entidad bancaria, hay intereses. Entonces yo, no sé, supongamos, me van a sacar 100.000 pesos de la AFP, pero finalmente de esos 100.000 pesos, 70 son para mí y 30.000 son de intereses y todo lo demás, obviamente. Lo mismo ocurre con el ahorro previsional voluntario, pero como ahí lo dice, ¿cierto? Es voluntario. Entonces yo veo si lo junto, yo veo si lo saco, yo veo si aumento la cantidad, ahí va a depender de cada uno y de lo que se pueda, ¿cierto? De acuerdo a las opciones de cada persona. Otra opción es la cuenta de ahorro, que en su tiempo fue muy usada la cuenta de ahorro, ahora como que ha quedado un poco más en el olvido, pero ha sido precisamente porque cada vez consumimos más, y donde consumimos más es menos lo que podemos ahorrar. Entonces, hay un tema ahí, pero antes era muy común que uno tenía un hijo y como que cada hijo tenía su cuenta de ahorro, aunque tuviese, no sé, 30.000 pesos, pero había ahí un colchoncito chiquitito, ¿cierto?, para sostenerlo en caso de cualquier situación. O también, otro instrumento de inversión es el depósito a plazo. Y el depósito a plazo, de lo que se trata, es que yo hago un depósito, ¿cierto?, con mi dinero, pero yo digo, ya, voy a hacer que este depósito yo lo pueda cobrar en, no sé, en junio del próximo año, porque ya que ahora no voy a salir de vacaciones en este verano ni nada por el coronavirus, yo creo que voy a salir de vacaciones de invierno del próximo año. Entonces, es una platita guardada que yo, para no verme tentado, ¿cierto?, no la voy a poder sacar hasta junio del próximo año. Por eso es el tema del plazo. Porque, bueno, ustedes, como saben, ¿cierto?, de repente no se tienta, uy, qué buena oferta, quiero sacar. No, eso está guardadito para una determinada fecha. Entonces, ahí está el ahorro, ¿cierto? Hay distintas formas, hay formas obligatorias, formas voluntarias, formas más tradicionales como la cuenta de ahorro, ¿cierto? O de hecho una mucho más tradicional, no oficial, ¿cierto? Que es simple y llanamente guardar la platita abajo del colchón, como lo hacían antiguamente, ¿cierto? Pero también hay instrumentos de inversión. Y ahí ustedes supieron hacer la diferencia súper bien, ¿cierto? Que como dijeron, el ahorro es platita mía que yo guardo, mientras que la inversión es plata mía también, pero que yo la ocupo en algo, ¿cierto? O tal como dice la palabra, la invierto para generar más ingresos. O sea, no simplemente se queda guardada, sino que, como dijo el Daniel en su momento, implica un riesgo, ¿cierto? Porque yo la voy a prestar, ¿cierto?, mi plata, para ver si eso me puede dejar una ganancia o no, pero también me puede dejar en desventaja, ¿cierto? También me puede hacer perder. Entonces, ¿qué métodos de inversión son las más comunes? Primero, comprar una moneda extranjera, porque ustedes saben que la moneda extranjera siempre está ahí como jugando. De hecho, comprar dólares es una manera súper utilizada para invertir,
porque como el dólar por lo general sube, ¿cierto? Es raro que el dólar baje. Yo no sé, pues compro $100 y los compré a 50.000 pesos, y luego pasaron 5 meses y ese mismo 50.000 pesos que yo invertí ahora valen 100.000 pesos. Entonces ahí hay una ganancia, obviamente, ¿cierto?, que implica la inversión, que es correr el riesgo de que la moneda puede inflarse, ¿cierto?, o puede devaluarse. Ahí tenemos dos formas. También otra forma de invertir es hacer acciones en sociedades anónimas. Obviamente eso ya implica otro tipo de inversión, no es como que uno puede invertir así, voy a invertir 100 pesos en, no sé, Coca-Cola, no es tan simple, ¿cierto? Es mucho más difícil, pero es súper común en el mundo empresarial, como esta idea de hacer inversiones pequeñitas, ¿cierto? Que equivalen, supongamos, yo estoy invirtiendo en, no sé, Falabella, el 0,00002%, que equivale a 100.000 pesos, por ejemplo. Entonces las ganancias que vaya teniendo Falabella, el 0,002% va a ser para mí. O sea, ese es como el juego que va teniendo. Pero obviamente ahí está el riesgo. Si a Falabella le va mal y no tiene ganancias, yo voy a perder. Entonces, ese es el jueguito de la inversión. Y también el tercer método son los fondos mutuos, que también tiene relación con lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, hay distintas formas, distintos instrumentos que me van a permitir a mí simplemente guardar platita o jugar con mi platita para ver si la puedo hacer crecer, corriendo el riesgo de que también puede disminuir. Entonces, ahí está el rollo, ¿cierto?, de esta idea de la inversión y el ahorro. Entonces, ya para cerrar esta clase, chiquillos, tenemos aquí un estudio de caso de estos niños inventados que puse acá, que son 3 niños, ¿cierto? Son 3 amigos, y el primero aquí me está diciendo que está trabajando como empaquetador en un supermercado. Esto fue antes del coronavirus, claramente, porque ahora ya no hay empaquetadores, pero no importa, porque quiere ahorrar ese dinero para cuando salga de cuarto medio. Él todavía no sabe si va a estudiar, no sabe si va a trabajar, no lo sabe, pero quiere tener ahí una platita. El amigo entonces le pregunta, qué buena, ¿cómo vas a guardar tu dinero? Y la amiga le dice, oh, qué bueno también, ¿cierto? Dice, yo, aunque si estudio, sí o sí voy a tener que pedir un préstamo. Entonces, tenemos básicamente 2 casos aquí, ¿cierto? Este amigo, ¿cierto?, Nicolás, que le vamos a poner al niño de azul, que es el que está guardando dinero, el que está ahorrando, y por otro lado tenemos a esta niña, que se llama Ela, que está diciendo, yo tengo que pedir un préstamo, ¿ya? Ese es como los casos posibles que tenemos acá. Entonces, ayúdenme con esto, porque esto va a ser la tarea. Esta es la tarea que tienen para la clase. A partir de todo lo que hemos revisado, chiquillos, ayúdenme con los conceptos. ¿Cuáles serían los conceptos centrales que hemos trabajado hoy? Acuérdense que las tareas de la clase siempre Ahorro e tienen... inversión. Ahorro y endeudamiento. Ahorro e inversión. O sea, inversión y ahorro. Endeudamiento, alguien me dijo por ahí también. Yo, Inflación. Inflación. yo por la que estaba de rojo, creo que estaba. Otro Que ella dijo, concepto Devaluación. de evaluación, ¿cierto? Tenemos otro, y nos falta uno importante. ¿Cómo se llamaba? Deflación. ¿No hay inflación? La inflación es cuando el precio se engorda, ¿cierto? La deflación es cuando pierde valor, como el proceso inverso. Entonces, ahí le estoy ayudando con la tarea, pero aquí estamos haciendo un caso compartido. Solamente eso es lo que estamos haciendo. Tenemos los conceptos de la clase. Y el ejemplo que nosotros vamos a seleccionar para hacer juntos va a ser el caso de este niño, ¿cierto?, que quiere salir, está ahorrando para cuando salga de cuarto. Entonces vamos a ponerle aquí, Nicolás quiere ahorrar para cuando termine cuarto medio. Listo, él quiere ahorrar. ¿Qué le podríamos poner como explicación del caso? Inventemos un caso. ¿Qué querrá hacer Nicolás una vez que salga de la universidad? ¿Para qué va a usar esa plata, Nicolás? ¿Qué se le ocurre? Así como que sea probable. ¿Para qué? Para estudiar o para algo parecido. Dime Quiere otra estudiar en opción. una universidad y quiere tener como el primer mes comprado, por ejemplo. O sea,
Me voy a silenciar un poco, Lore, porque escucho a los pequeños diablillos ahí. Te silencia, tranquila, tranquila. Quiero pagar el primer mes de mensualidad. Eso va a ser la idea que tiene Nicolás en este caso. Entonces, ¿qué podemos ayudarle, o qué consejo le daríamos a Nicolás en este caso para ahorrar esa plata? ¿Qué consejo le darían ustedes? Le dirían, no, Nico, a ver, invierte en tal cosa, le dirían, no, ahorra, o le dirían simplemente guarda la plata abajo de tu colchón. ¿Cómo lo harían? ¿Qué consejo le darían a este cabro para que su platita esté segura? Que lo guarden en cuenta de ahorro de estudio, como cuenta corriente, porque esa no se puede mover, entonces ¿En una así cuenta de ahorro? sí, de estudio. Ya, es una buena opción. ¿Me dejará alguna ganancia tener la cuenta de ahorro o simplemente es una forma segura de guardar la platita? Porque Es una forma segura de guardar el dinero. ahí tenemos dos formas, ¿cierto? Que es como, vamos a ponerlo como opción 1, ¿cierto? Que es guardar el dinero seguro en una cuentita de ahorro donde yo no me voy a ver tentada a sacarla, ¿cierto? Simplemente va a estar ahí. ¿Cuál sería la otra opción que yo le puedo dar a Nicolás en este caso? Invertir. Ya, que pensemos que es un cabro de cuarto medio, un cabro como ustedes, ¿cierto? Ujú. ¿En qué podrían Pero, invertir ustedes? o sea, es que depende como de la inteligencia que tenga como en la materia de economía, po. Porque Ya, si entiende, no sé, de acciones, puede comprar pequeñas acciones o invertir en Bitcoin o en cosas parecidas, pero depende de si él sabe utilizar o no ese tipo de herramientas. ya, pero tú mismo, Daniel, supongamos que en este caso no se llama Nicolás, sino que eres tú el que está ahí, y quiere ahorrar y todo lo mismo. ¿Qué harías tú? ¿Cómo invertirías esa plata para que fuese lo más segura posible? Porque sabemos, ¿cierto?, que invertir implica un riesgo igual. ¿Cómo la invertirías tú? O sea, yo ahorraría la mitad del dinero o más de la mitad y lo Ya, demás, eh, bueno, yo no tendría una cuenta de ahorros, sino que me compraría cosas como cosas de oro ya, o como joyas o sea, de oro, porque ese tipo de cosas no se devalúan y también una forma de ahorrar. ya, buena idea, es una buena alternativa. Y el resto, bueno, podría tal vez invertir en alguna moneda encriptada, que ahora Ya. están saliendo muchas últimamente. Bueno, por el tema del coronavirus ahora bajó todo, pero en su tiempo fue muy famoso. Mm. Eh, eh, Ahí ya podemos ofrecerle ya dos opciones al cabro. Tenemos la que dijo la Claudia, ¿cierto?, que es poner una cuenta de ahorro de estudio. Tenemos lo que está diciendo Daniel, que es ahorrar un porcentaje y el resto invertirlo. Yo creo que es una forma súper inteligente. Eh, a ver, la Isi, que está muy calladita esta clase. ¿Qué harías tú, Isi? ¿Qué otra alternativa le podríamos dar a este cabro? Ay, no sé, es que usaría las mismas opciones que vieron. No se me ocurre nada. Como que, no, ¿No? A ver, ¿qué le podemos al Justin, la Isabela? ¿Qué se les ocurre? creo que, ya, igual voy a dar una votación. Creo que debería invertirla a través de una página que venda cosas, cosas que después vaya, obviamente la inversión que vaya de a poco y que después va viendo si lo va aumentando. Ya. Sería una buena idea, estoy como pregunta, sería una buena idea, por ejemplo, invertir esto en una empresa o alguna pyme de mascarillas, por ejemplo, o de Ahora venta. sí. ahora Sí, sí, porque hay mucha demanda. claro. Entonces, ahí está el tema como de jugar con la plata, ¿cierto? Si yo quiero correr los menos riesgos posible, probablemente use instrumentos de ahorro, como dijo la Claudia. Pero si yo quiero jugar con mi platita, ¿cierto? Correr el riesgo, pero con la intención de que esto me haga crecer un poco más mi ahorro, yo puedo invertir. Y en este caso, ¿cierto? Pensando que es un niño que tiene probablemente 17, 18 años, no es como que voy a decir, voy a comprar acciones en la bolsa. No, por cierto, eso no es tan común. Pero sí puede, por ejemplo, podría decir, no, en realidad mi mamá tiene una máquina de coser, voy a invertir, no sé, 3.000 pesos, voy a comprar hilo, voy a comprar 20.000 pesos en tele y voy a vender mascarilla. Igual es una inversión, ¿cierto? O sea, y es lo que está tratando de hacer la gente últimamente como para poder sobrellevar la pandemia. Como que ante la inestabilidad en la que nos hemos enfrentado con el tema de la pandemia, no nos queda otra que sacar los ahorros e invertir de a poquito.
Entonces, esto mismo, chiquillos, con el caso que hemos trabajado ahora, es lo que van a tener que hacer ustedes con su trabajo o con su tarea. Obviamente no hagan el mismo caso, pues no sean fome, hagan otro, piensen en algún tema de inversión de ahora, piensen en algo cotidiano, algo que ustedes, para lo que estén ahorrando ustedes, vayan ustedes ahí jugando como con sus propias necesidades, con sus propios intereses. Esa es la intención. Solamente los quería ayudar con el tema de los conceptos, porque sé que son varios, y sé que no vamos a alcanzar a tocar todos los conceptos con un caso, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en este mismo caso que vimos ahora, hablamos de inversión, hablamos de ahorro, podríamos hablar de endeudamiento, ¿por qué no? O sea, como que tratar de tocar los mayores elementos posibles. ¿Se entiende la intención de esta tarea? Sí. Sí, se entiende Sí, perfecto. profe. Ya, bacán. ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿Hay algo que quede medio débil, algo que quieran ver de nuevo? ¿O estamos claritos? Yo tengo una duda con el ahorro previsionario y el ahorro previsional obligatorio, Mira, que no lo escuché. el ahorro previsional es un ahorro que piensa a futuro, en primer lugar. O sea, es un ahorro que está pensado, por ejemplo, en el caso de que yo quede cesante, en el caso de que yo me tenga que jubilar, como en casos futuros. A eso se refiere lo previsional. Por eso como la idea de previsionar algo, de verlo antes de que llegue. Pero cuando Ah, ya. hablamos de obligatorio, se refiere a que, como dice la palabra, ¿cierto? Son cosas que yo tengo que pagar sí o sí, están impuestas. Como por ejemplo el seguro obligatorio, el seguro de cesantía que es obligatorio. A mí todos los meses me sacan un porcentaje del sueldo, ¿cierto? Para que en el caso que yo quede cesante, yo tenga esa plata. ¿Qué pasaría si el ahorro de cesantía fuese voluntario? Probablemente yo quedaría sin pega y quedaría sin nada. O sea, por eso esta idea de lo obligatorio y lo voluntario. O sea, O yo voy, sea, el ahorro previsional obligatorio también podría ser, o sea, es las AFP, ¿cierto? ¿O no? claro, va por ahí la cosa. Porque en muchas pegas, o en la mayoría de trabajos, te obligan que tengas o sea, estar ligado a una AFP para poder trabajar, porque Exacto. o si no, no te dejan. Exacto, y de hecho, de ahí está el tema del contrato. Cuando tú firmas un contrato, a ti te dicen el 10%, cáchense, el 10% de tu sueldo bruto, ¿cierto? Como todo tu sueldo sin descuentos, va a irse a la AFP. O sea, a ti todos los meses te sacan el 10% de tu sueldo para que así se junten, ¿cierto? Una cantidad de dinero para cuando tú ya tengas que jubilar. Y también hay un 7% que está ligado a la salud, que puede ir a FONASA o a la ISAPRE, dependiendo de lo que uno tenga. Entonces, hay cosas que se van a ir descontando de tu sueldo obligatoriamente, te los van a sacar, ¿cierto? No es como que yo pueda decir, ay, no, yo hoy día no quiero que este mes no quiero que me saquen plata de la AFP porque no tengo, prefiero tenerla en mi mano porque me bajaron el sueldo. No se puede, no es opcional, lo van a sacar. En cambio, yo sí podría decir, de hecho, en muchas empresas o trabajos también lo hacen, en donde uno voluntariamente dice ya, saquen la plata de la AFP, saquen la plata de la ISAPRE, que me la van a sacar obligatoriamente, pero además yo quiero que me descuenten un 5% de ahorro. Yo creo que me lo descuenten. Se te van descontando y tú después, no sé, pues en este caso de pandemia yo podría decir, este mes no quiero que me lo descuenten, sino que quiero que me lo entreguen. Y lo pueden hacer, porque eso es voluntario. O sea, ahí está el tema como de lo previsional, ¿cierto? Porque en este caso, claro, nadie preveía que iba a haber una pandemia, pero como es voluntario, yo puedo sacarlo, porque la plata está a mi disposición. A eso se refiere. ¿Se entiende ahí, Daniel? Sí, ahora entendí, profe. Gracias. ¿Alguno más tiene alguna duda o estamos claritos? ¿Estamos bien? Profe, yo con el tema de la tarea, ¿cómo le hago? ¿Es lo mismo que la otra vez? Como en cuanto al caso, Sí, o sea, ¿esa tarea se manda? sí, pues. O sea, mira, Ya, la pero intención para no colapsarlos, pero por lo que me decían al principio de la clase no están tan saturados, la intención es que me la manden por semana. Pero yo sé que no todos lo van a hacer por semana, que algunos van a preferir hacerlo al final, no importa. El tema de cómo lo quieren enviar va a quedar a su disposición. Yo como consejo se lo aconsejo que lo manden por semana, eso nada más es. ya. Eh, Y, por ejemplo, disculpe, profe, en este caso, ¿qué podría poner de fuente de respaldo? por ejemplo, yo podría buscar cuáles son las tasas de interés. Supongamos, yo quiero ahorrar para comprarme, ¿qué me puedo comprar? A ver, ¿qué te quieres comprar tú, Diego? Algo que te llame la atención comprarte ahora.
Un nuevo notebook, por ejemplo. Ya, un nuevo notebook. Me lo voy a comprar en París. Entonces yo me puedo meter a París, así como literalmente a buscar el notebook que quiero. Entonces yo puedo pegar el link del computador que quiero, por ejemplo. Y esa es tu fuente de respaldo, porque yo sé que vale eso. ¿Se entiende? Ya, profesor. O Sí, también, profesor. de hecho, dentro de las mismas páginas, París y todas esas cosas, uno puede ver, así como, si lo pago en 3 cuotas, ¿cuánto me sale de interés? Uno puede verlo también, porque supongamos el computador costaba, no sé, 300.000 pesos, pero si yo lo pagué en 30 cuotas, me va a salir 500.000 pesos. Y eso también aparece en esas páginas. Entonces ahí también te sirve para ponerlo como respaldo, en ese caso. Ah, ya, profe. Esa es como la fuente de Clarísimo. respaldo. ¿Alguna otra pregunta o estamos bien, chiquillos y chiquillas? Voy a tomar ese silencio como un sí. ¿Sí? Ya. Ya, queridos. Sí, estamos bien, ya entendí. Me comprometo a terminar de revisar sus trabajos esta semana porque tengo así como, estoy llena de trabajo, pero los voy a revisar. No se preocupen, los voy a revisar todos y se los voy a ir haciendo llegar apenas los tenga, ¿ya? Cualquier cosita, ustedes saben, me pueden escribir. Si hay alguna pregunta con algo, escríbame nomás, yo no tengo ningún problema. Suelo responder rápido. Así que solo me avisan. Bueno, ya, chiquillos, los dejo. Que tengan buen día, Chao, buena profe. semana. Cuídense Chao, mucho. profe. Chao. Nos Chao, hablamos. chao.